En lo profundo de las montañas de Japón, entre caminos serpenteantes y bosques ancestrales, se encuentra un lugar que ha sido evitado durante generaciones. El templo de Oiwa-san, un santuario olvidado y envuelto en sombras, es conocido no solo por su arquitectura antigua y su belleza sombría, sino por las historias de terror y venganza que lo rodean. Aquellos que se han atrevido a visitarlo hablan de una presencia maligna que acecha en cada rincón, una entidad que no encuentra paz y cuya furia se manifiesta en formas horribles. La historia de Oiwa-san es una tragedia que data del periodo Edo, una época de samuráis, guerras y traiciones. Oiwa era una mujer hermosa y amable, casada con Iemon, un samurái ambicioso. Aunque al principio su vida matrimonial parecía ser una bendición, pronto se tornó en una pesadilla. Iemon, insatisfecho con su suerte y seducido por la promesa de riqueza y poder, comenzó a despreciar a Oiwa. Cuando Iemon conoció a Oume, la hija de un hombre rico, vio la oportunidad de ascender socialmente. Junto con el abuelo de Oume, tramaron un plan cruel para deshacerse de Oiwa. Le dieron un veneno lento que desfiguró su rostro y deterioró su salud, haciéndola parecer enferma. A medida que su belleza se marchitaba, Iemon se distanciaba más, tratándola con frialdad y desprecio. En su estado debilitado, Oiwa descubrió el complot. Su dolor se transformó en una furia ardiente, y con su último aliento, maldijo a Iemon y a todos aquellos que le habían hecho daño. Murió sola, desfigurada y consumida por el odio. No pasó mucho tiempo antes de que Iemon se casara con Oume, creyendo que su plan había tenido éxito. Sin embargo, la maldición de Oiwa pronto cobró vida. La noche de su boda, Iemon comenzó a tener visiones aterradoras. El rostro desfigurado de Oiwa aparecía en cada reflejo, en cada sombra, susurrando promesas de venganza. Iemon fue llevado al borde de la locura, viendo a Oiwa en el rostro de su nueva esposa, a quien terminó asesinando en un arranque de pánico. Con el tiempo, la historia de Oiwa y su trágica muerte se convirtió en leyenda. Para apaciguar su espíritu, los aldeanos construyeron el templo de Oiwa-san en el lugar donde ella fue enterrada. Sin embargo, el espíritu de Oiwa no encontró paz. Aquellos que visitaban el templo hablaban de gritos en la noche, de figuras fantasmales y de una sensación abrumadora de odio y tristeza. Yuki era una periodista escéptica, conocida por desmentir historias de fantasmas y leyendas urbanas. Cuando escuchó sobre el templo de Oiwa-san, vio una oportunidad para desacreditar otra superstición local. Armándose con su cámara y equipo de grabación, decidió pasar una noche en el templo para documentar la supuesta actividad paranormal. Llegó al templo al atardecer, encontrando el lugar en un estado de abandono y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las puertas crujían con el viento. A pesar de su escepticismo, Yuki no pudo evitar sentir un escalofrío al cruzar el umbral. Encendió su cámara y comenzó a explorar, narrando sus observaciones con una voz tranquila pero decidida. A medida que la noche caía, el ambiente en el templo se volvía cada vez más opresivo. Yuki instaló su equipo en la sala principal, donde se decía que el espíritu de Oiwa era más fuerte. Mientras revisaba su cámara, captó un movimiento fugaz en el fondo del encuadre. Al girarse, no vio nada, pero la sensación de ser observada era innegable. De repente, un sonido de pasos resonó en el pasillo. Yuki, armada con su linterna, siguió el ruido. Al final del pasillo, vio una sombra que se desvaneció tan pronto como apuntó la luz hacia ella. Decidida a no dejarse intimidar, Yuki continuó su exploración, documentando cada rincón del templo. Cerca de la medianoche, mientras revisaba las grabaciones, Yuki notó algo perturbador. En una de las tomas, el reflejo de una mujer desfigurada aparecía detrás de ella, con ojos llenos de dolor y furia. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano helada en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de ella, pero trató de mantener la calma. Decidió continuar su investigación en la sala principal, donde instaló una cámara fija. Mientras hablaba a la cámara, describiendo sus experiencias, la temperatura de la habitación descendió abruptamente. Su aliento se volvió visible en el aire frío. De repente, la puerta de la sala se cerró con fuerza. Yuki corrió hacia ella, pero estaba bloqueada. Los murmullos comenzaron a llenar la habitación, y la figura de Oiwa apareció ante ella, flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro desfigurado y sus ojos llenos de odio eran más aterradores de lo que Yuki había imaginado. Oiwa se acercó lentamente, y Yuki sintió una presión creciente en su pecho. El dolor era insoportable, como si su propio corazón estuviera siendo aplastado. En ese momento, Oiwa habló, su voz era un eco de desesperación y venganza. Contó su historia,
revelando los horrores que había sufrido y la traición de aquellos que alguna vez amó. Yuki, incapaz de moverse, escuchó cada palabra. Sentía el peso del dolor y la rabia de Oiwa, comprendiendo que su espíritu no podía encontrar paz hasta que se hiciera justicia. Con su último aliento de valentía, Yuki prometió llevar la verdad al mundo y limpiar el nombre de Oiwa. De repente, la presión en su pecho se alivió, y Oiwa se desvaneció. La puerta se abrió, y Yuki, temblando y débil, salió corriendo del templo. Al amanecer, se encontraba en un estado de conmoción, pero sabía que tenía una misión. Su experiencia en el templo de Oiwa-san no solo había cambiado su perspectiva sobre el mundo sobrenatural, sino que también la había convertido en la portadora de una verdad que debía ser conocida. De regreso en la ciudad, Yuki publicó su investigación, incluyendo los aterradores videos y su relato de lo sucedido. La historia de Oiwa se convirtió en un fenómeno viral, atrayendo la atención de historiadores y expertos en lo paranormal. El caso fue reabierto y los restos de Oiwa fueron exhumados y enterrados con los debidos respetos, limpiando finalmente su nombre. Sin embargo, el espíritu de Oiwa aún no había encontrado descanso completo. Aquellos que habían profanado su memoria y continuaban negando su historia comenzaron a experimentar extraños accidentes y enfermedades. La venganza de Oiwa no se detendría hasta que todos los culpables fueran llevados ante la justicia. El templo de Oiwa-san sigue en pie, un recordatorio sombrío de la venganza y la justicia de Ultratumba. Aunque muchos ahora visitan el templo con respeto, algunos aún escuchan los susurros de Oiwa en el viento y ven su figura en los reflejos oscuros. La leyenda de Oiwa-san continúa viva, una advertencia de que el odio y el sufrimiento pueden trascender la muerte. Recuerda, si alguna vez decides visitar el templo de Oiwa-san, hazlo con respeto y precaución. No todas las historias tienen un final feliz, y algunos espíritus nunca encuentran paz. Buenas noches, y que tus sueños estén libres de venganzas espectrales.